En diciembre de 2019 se propagó un brote de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en la República Popular de China, el cual se expandió de manera rápida y de forma global. La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 al brote de coronavirus 19, ¿verdad?, como pandemia, exhortando así a todos los países a tomar medidas de control en lo que se estima como la mayor emergencia en salud pública en los últimos tiempos. Este virus emergente ha afectado la estabilidad global a la falta de inmunidad, provocando que un gran número de personas desarrollen secuelas respiratorias, sobre todo en personas de edad avanzada o con enfermedades relacionadas. Bien, a lo largo de todo este tiempo ha afectado a más de 175 millones de personas, dejando un saldo de más de 3,7 millones de personas fallecidas. Sin lugar a dudas, ha sido una pandemia que ha afectado muchas dimensiones económicas, ¿verdad?, democráticas, políticas, geopolíticas, y sin lugar a dudas ha afectado la educación. Y de eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, a conversar un poco. Hoy nos acompaña el profesor Daniel Cubilla. El profesor es licenciado en logopedia por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en salud pública por la Universidad Europea de Canarias, es profesor asociado de UDELAS, es investigador asociado de la USMA y es miembro de la Asociación Panameña de Investigadores Educativos. Tiene una vasta experiencia como profesor y trabajando en problemas de lenguaje de niños, y nos acompañará a lo largo de esta entrevista. Estimados profesores, pues en el día de hoy mi persona, Emilio Romero, y que me acompaña el profesor Daniel Cubilla, pues él me va a estar acompañando en una pequeña entrevista que le voy a hacer, va a haber un conversatorio bastante corto, y pues nos va a comentar sobre su experiencia a lo largo de la pandemia, ¿sí? Buenas tardes, Daniel, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. A ver, Daniel, vamos a comenzar. A ver, ¿en qué país te encuentras actualmente? Actualmente me encuentro en Panamá. Ok, bien, ¿y cuál es tu profesión? ¿Dónde laboras? ¿A qué te dedicas? Soy fonoaudiólogo originalmente, bueno, en realidad logopeda, pero es algo bastante parecido a fonoaudiólogo acá en Latinoamérica, y salubrista. Tengo una maestría en salud pública y me dedico a varias cosas. Soy profesor en UDELAS y soy investigador asociado de la USMA. Y también colaboro con algunas clínicas en la ciudad haciendo formación sobre intervención en dislexia. Ok, muchas gracias, Daniel. En ese caso, hablando del tema de España, porque sé que has viajado bastante, con respecto a España, en tu país, ¿cuál ha sido la postura de España con el tema de la pandemia y la educación en los tiempos de pandemia, en los tiempos de COVID? Bueno, se intentó mantener la presencialidad todo lo posible, es decir, la docencia universitaria fue, creo recordar, de lo último que se cerró a la llegada de la pandemia, y se hizo luego una evolución muy rápida a todas las modalidades virtuales, con la suerte de que la mayor parte de universidades ya estaban preparadas porque ya tenían campus virtuales bien desarrollados. Y al acabar la fase aguda de la pandemia, pues fue de lo primero que se reabrió. Es decir, que muy rápido volvió a haber semipresencialidad, es decir, se hacían clases que eran síncronas, es decir, se hacían clases presenciales, y la mitad del salón, por turnos, asistía a la clase virtualmente, es decir, que eran clases en doble modalidad, eran presenciales y grabadas y difundidas en streaming para los estudiantes que estaban en sus casas. Muy bien, muy bien. ¿Y por parte del Estado hubo un tipo de asistencia? ¿Donaron equipos, laptops, celulares para los estudiantes, o de manera general? ¿Cómo lo viste tú allá? No, en España no, creo que no llegó a ser necesario, porque afortunadamente los estudiantes universitarios en general todos cuentan con equipo informático, todos cuentan con conexión a internet. Es muy poco habitual que haya estudiantes sin conexión a internet en el hogar, y no hizo falta asistencias especializadas. Hay que decir que en España funciona bastante bien el sistema de becas, y dentro de las becas va incluido este tipo de
de asistencia a los estudiantes, incluso en tiempos de no pandemia. Con lo cual, al llegar la pandemia, creo que encontró a los estudiantes bien preparados en cuanto a equipos y en cuanto a conectividad. Quiere decir que el mismo sistema de becas pues cubre ese tipo de necesidades. Muy Sí, bueno. digamos que los estudiantes ya las tienen cubiertas en tiempo normal, porque se considera una necesidad del estudiante el tener un equipo informático y el estar conectado a Internet, y bueno, en ese mismo contexto llegó la pandemia y no sorprendió a nadie, digamos. Ok, gracias. ¿Y en ese caso tienes algún tipo de cifras o datos sobre el rendimiento escolar? ¿Cuánto de deserción hubo? ¿Si los estudiantes se mantuvieron en las universidades? ¿Qué sabes de eso? No lo sé, como lo he vivido todo un poco a distancia, no sabría decir qué cifras allá, si aumentó el abandono entre los universitarios o no. Sería aventurarme, prefiero no decir nada porque daría mi opinión y mi opinión no está basada en datos, así que mejor no darla, ¿no? Vale, y en cuanto a América Latina y España, hablando pues de los hispanohablantes, ¿tú crees que los docentes cuentan con las capacitaciones para las clases virtuales? Bueno, yo creo que acá, con lo que me he encontrado en compañeros de universidades, es que hay diría yo que hay una especie de brecha generacional, y que los profesores con más años, con más edad, tal vez les haya costado un poco pasar a este tipo de modalidades asíncronas y a tener videoconferencias para dar las clases, a buscar otra manera de enfocar los trabajos para que hubiera comunicación asíncrona entre docente y estudiante. Y sin embargo, yo creo que los compañeros jóvenes acá en Latinoamérica ya estaban en ese tipo de modalidades también, y las han vivido con más naturalidad, yo creo. Aún así, concretamente en el caso de Udela, sí que se han dado capacitaciones, sí que se ha intentado meter en programas de capacitación a los docentes menos modernizados en este sentido. Ok, bien, y en cuanto a tu opinión muy personal, ¿cuál crees que ha sido el mayor desafío de las clases virtuales? Pues quizá va a sonar un poco antiguo esto que voy a decir, pero en mi caso el mayor desafío ha sido el asegurarme de que el trabajo de los estudiantes era individualizado. Es decir, el asegurarme de que no había trabajos en grupo cuando yo quería trabajos individuales, o sea, que los trabajos en grupo solo se daban cuando yo quería trabajos en grupo, y bueno, todo lo que tiene que ver con el fraude durante las evaluaciones. Ha sido muy complicado, ¿no? El evaluar de manera individualizada, sabiendo que hoy en día los estudiantes están ampliamente comunicados en el momento, ¿no? En el mismo momento, comunicados por WhatsApp, por Telegram, por todo tipo de aplicaciones dentro de la misma computadora, lo que hace que durante el examen ni siquiera les cambie la cara, ¿no? Cuando están consultando con los compañeros. Eso ha sido un desafío, y bueno, en mi caso concreto lo he solventado introduciendo cronometrados en las pruebas, es decir, haciendo pruebas con muy poquito tiempo por pregunta, adaptando los formularios para que hubiera un tiempo muy limitado por pregunta, que no diera posibilidad de comunicación para la resolución, al mismo tiempo que se aleatorizaban las preguntas para que a todos los estudiantes les aparecieran en órdenes aleatorios y que hubiera más dificultad de consulta, ¿no? Pero siento que todavía tenemos que avanzar en esto, porque siempre el fraude va un paso por delante de lo que se nos ocurre a los docentes, ¿no? Claro, no somos los docentes que Inicialmente vamos. en la pandemia pues eché mucho de menos el contacto físico con los alumnos y el ubicarme en distintas partes del aula con respecto a ellos, ¿no? Que era algo que manejaba bastante antes de la pandemia, y al final ya nos hemos acostumbrado, yo creo, todos, y ya manejamos las cámaras y la posición frente a la cámara como manejábamos antes el cuerpo dentro del aula, ¿no? Claro, y ya para ir finalizando, comparando pues cómo el 2020 nos agarró por sorpresa con esto con respecto al 2021, ¿tú crees que ha habido una mejoría en todo lo que es educación virtual comparando 2021 versus 2020? Seguramente sí, desde luego en mi caso personal sí, porque en el impasse entre los dos cursos hemos tenido tiempo para reflexionar, ¿no? Y para sacar las lecciones del año anterior, y para ver en qué habíamos fallado, qué cosas podíamos hacer mejor, y también para tener tiempo para que se nos ocurrieran
nuevas ideas más adaptadas a esta modalidad virtual. Sí, sin duda yo creo que debemos haber mejorado en el 2021. Ok, Al menos en ok. mi caso ha sido intuyo. Sí, ciertamente sí. Más que todo era ese tipo de contacto que quería conocer tu experiencia, pues sé que trabajas aquí, pero también tienes experiencia en España, sé que estás pronto a moverte nuevamente y pues porque cada país pues tiene su propia cultura y no todos lo abordan de la misma forma este tipo del tema de educación. Así que pues muchas gracias por tu tiempo, Daniel, si es que estás muy, muy, muy ocupado. Así que pues, Un placer. cómo no, cómo no. Vale, Un vale. saludo. Saludos, Chao, que estén bien.